Bonsoir internet, koman nou ye? Jodi a mwen pral pale nou de an pil deblozay kap pase sou frontier Haïti entre République Dominicaine. Frontier a bloqué pi red. Yon jou apre autorité dominicaine yo te jwen yon akor pou yo te ouvri frontier Darabong nan. Sa te tombe bon pour tout de pays yo. Gen yon lot groupe haïtien ki pa d'accord, nou pral fòwe kote yo mette kadnan nan barrière yo. Et puis te gen yon pile marchandise qui tap sorti en République Dominicaine. Groupe haïtien yo pas quitter au passé. Yo te même fait manifestation, j'étais marchandises haïtien ou te acheté. Mais pas haïtien fait camion retourner, mes armes bagay yo mélanger dans main dominicain yo. Bagay ça frappé président Luis Abinadel bien fort parce que fois ça c'est peuple là qui ferme les frontières. J'aimerais là causer ça pas petit non. Nous là pour nous orienter ou faire connaître qui ça qui passe. Restez connecté avec nous. Abonnez à la page pour nous te ka joindre nouveau actualité yo. Les cloche notification nous parlons laisser regarder vidéo pour nous te ka ouais plus de détails. Gardez la pile attention. Merci. N'a croisé. Así es como ustedes acaban de adelantar. Nuevamente la tensión, la desesperación, el caos se ha apoderado de comerciantes dominicanos y haitianos que intentaron en el día de hoy, debido a los acuerdos arribados entre autoridades dominicanas y haitianas, pues llegar con sus camiones hacia el vecino país de Haití, lo que ha sido imposible hasta ahora, porque grupos de manifestantes haitianos se apoderaron del puente internacional de su lado, colocando candado a la puerta que da acceso para que puedan transitar los camiones. No, hoy no hay camión que cruza para acá, ni para allá ni para acá, está cerrado hoy, que hable para todo el lunes. Aqui não há passo, na semana hoje é lunes, não há passo com aquilo lá de peso machino, não há passo, está bloqueando. Los ricos que tienen que comer, los pobres tienen que comer. Yo soy un muchacho, tengo que trabajar, no puedo ir a salir a robar. Nosotros tenemos que buscar donde que hay comida para nosotros. Mientras fue reforzada la seguridad a ambos lados de la frontera, tanto por militares y policías de Haití, como también por miembros del CESPRON y el ejército de este lado. Se espera que para las próximas horas puedan buscarle una solución a esta situación que desde hace más de una semana reina en la frontera dominico-haitiana. Es toda la información que tengo en este momento. Ahora retorno con ustedes a los estudios.